Hoy seguimos hablando sobre los 7 príncipes del infierno. Tras la primera parte, aún quedan unos cuantos de estos demonios de los que hablar. ¿Estáis preparados para escucharlo? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Abrid paso, porque le llega el turno a Leviatán, demonio de los océanos. Leviatán es la representación del pecado de la envidia. Cuando formaba parte del cielo, se le asociaba con un serafín, pero decidió unirse a la rebelión encabezada por Lucifer y fue desterrado e enviado al infierno. Ahora es uno de los 7 príncipes del infierno. También es una entidad que se presenta en los mares con la finalidad de atormentar a todo marinero con el cual se cruce, desde hace muchos años atrás, junto con el monstruo del Kraken. Vamos. El Leviatán de las historias hebreas es una creación originada por el monstruo marino cananita de nombre Litanu o Lotan. Fue descrito como un sirviente del dios marino Yam en el ciclo de Baal, y lo descubrieron en las ritas de Ugarit, en ese lugar. No se tiene muy claro si estos relatos hacen referencia a otros monstruos, pero aquellos que estudian estos cuentos concuerdan que la descripción de Litanu es de una serpiente furtiva o serpiente serpenteante, o la poderosa de 7 cabezas. Así se le describe. Las serpientes marinas vuelven a reaparecer en la antigua mitología del Oriente Medio. Se dice que desde el tercer milenio el dios Ninurta pues creó a una serpiente de 7 cabezas. Era frecuente en esta época hacer representaciones de batallas cósmicas entre un gran monstruo marino representando al mal y un dios creador representando el bien. La apariencia de Leviatán es de una gran serpiente marina. Se debe destacar que se describe como un ser terrorífico e intimidante.
cuando hace acto de presencia, se originan fuertes oleajes junto a tormentas que tienen el poder de producir mucha destrucción. Cuando se hablaba de él, era en asociación con Satanás, aunque también con el cocodrilo, pues es descrito como una criatura con escamas, las cuales utilizaba como un escudo protector, y además tenía dientes muy afilados. Era comparado a los antiguos dragones. La diferencia es que no podía echar fuego por la boca. Hay muchas versiones, ya que se trata de una entidad que ha formado parte de la historia humana desde prácticamente el inicio de nuestros días. La historia más reconocida es que Leviatán era un fiel sirviente de Dios, pero no se sentía a gusto en el cielo, razón por la cual decidió ser seguidor de Lucifer y acompañarlo en su rebelión. Pero fueron desterrados y convertidos en una feroz bestia. Como este monstruo ha formado parte de la historia humana desde hace muchos siglos, está presente en diferentes textos, en muchos. En la Edad Media se popularizaron historias sobre un Leviatán vinculado con Satán. Era una amenaza para las criaturas de Dios, porque intentaba comérsela y se encargaba de agitar las aguas de los mares para generar caos. Santo Tomás de Aquino habló sobre esta criatura como el demonio de la envidia. Era la primera entidad que se encargaba de castigar a los pecadores correspondientes. Peter Binsfield confirmó las historias del fraile y lo asoció con los 7 príncipes del infierno, según los 7 pecados capitales. Del mismo modo, su imagen fue relacionada con la imagen de las puertas de entrada al infierno. Era el animal monstruoso que se presentaba para torturar a los condenados que desaparecían durante el juicio final. Anton Szandor Laver fue el autor de la Biblia satánica y habla de un leviatán que representa al elemento de agua y la dirección oeste. En el satanismo, este elemento es vinculado con la creación de la vida y es representado por un cáliz durante los rituales. La historia dice que el monstruo forma parte de los 4 príncipes coronados
del infierno. Esto se debe a la jerarquía demoníaca presente en el libro de magia sagrada escrito por Abra Merlín, el mago. La iglesia de Satanás usa ciertas letras en hebreo y las ubica en puntos de sigilo de Baphomet para hacer la representación del Leviatán. Comienza desde el punto más inferior del pentagrama y continúa en el sentido opuesto de las agujas del reloj. En la literatura judía, en la judía tardía, se habla de un leviatán masculino y uno femenino, creado por Dios. Uno de ellos vivía sobre las fuentes de la profundidad, mientras que el otro está en los mares de la tierra. Sin embargo, eran unos monstruos muy destructivos. Y para evitar que se multiplicaran al reproducirse, Dios mató a la hembra y sirvió su carne en un banquete, que sería entregado a los justos en la llegada del Mesías. Bueno, y llega el turno de Asmodeo, el demonio de la lujuria. Asmodeo, es un príncipe de los demonios, o en la tradición judeo-islámica, el rey de los espíritus terrenales, Shedim Jim, conocido sobre todo por el libro deuterocanónico de Tobit, en el que es el antagonista principal. En la clasificación de demonios de Binsfield, Asmodeus representa la lujuria. El demonio también se nombra en varias fábulas tamúldicas. Una de esas leyendas es la historia donde el rey Salomón construía el templo de Jerusalén. Ciertos cristianos renacentistas recelaban que Asmodeus era el príncipe de los 9 infiernos. También se le presenta como uno de los 7 soberanos del infierno en general. En la simbolización de los demonios, cada uno de estos personajes personifica uno de los 7 pecados capitales, como la lujuria, la gula, la codicia, la pereza, la ira, la envidia y el orgullo, los 7 pecados capitales. La tradición dice que Asmodeus se enamoró de Sara, la hermosa hija de Raguel. Él deseaba a Sara para sí mismo y no quería que se casara con un hombre humano. Pero Sara se casó, y cada vez que Asmodeus llegaba al lecho matrimonial, mataba a su nuevo esposo.
Esto ocurrió 7 veces. Fue entonces cuando Tobías, el autor homónimo del libro, fue visitado por un ángel que le dijo cómo manejar al amante demoníaco. Tobías desposó a Sara y expulsó a Asmodeus. El demonio huyó a las regiones más lejanas de Egipto, donde el ángel Rafael lo ató. En el testamento de Salomón, Asmodeus juega un papel muy importante. Cuando el rey Salomón le pregunta al demonio sus funciones, Asmodeus las describe como causantes de la destrucción de la fidelidad entre el hombre y la mujer, ya sea por medio de calamidades o por hacer que el hombre se desvíe. También ataca la belleza de las vírgenes, haciendo que se consuman. En un pasaje que recuerda al libro de Tobías, Asmodeus admite que el ángel Rafael tiene poder sobre él. También podría ser puesto en fuga quemando la hiel de un pez específico, como se afirma en el testamento de Salomón. Nació de la simiente de un ángel por una hija de un hombre. Si esto fuera cierto, estaría entre los vigilantes, de los que hablamos en el capítulo anterior. ¿Recordáis? Bueno, fue incluido dentro de los serafines, la orden angelical más elevada, pero cayó de la gracia y en la Agadá judía con respecto a Noé. Se dice que Asmodeus vino de una unión entre el ángel caído Shamdón y una lujuriosa doncella llamada Naamá. Según la tradición hebrea, Asmodeus es el esposo de Lilith, la reina de la lujuria, y madre de los súcubos e incubos. O si no está casado con ella, está asociado con ella. Ser compañero de Lilith es muy probable, ya que se le caracteriza como un demonio de lujuria, sensualidad y lujo. En El mago de Francis Barrett, un libro, Asmodeus está asociado con el pecado de la ira. Es diferente. La edición de 1910 de Arthur Edward White del libro de Magia Negra y Pactos menciona a Asmodeus como el superintendente de los casinos del infierno. La mención de una jerarquía demoníaca proviene del demonólogo del siglo XIX Charles Babbage. Por supuesto que el cristianismo continuó demonizándolo.
fue un objetivo importante en los juicios de las brujas durante la Edad Media. La vinculaban a Asmodeus. Adscrito con una naturaleza sexual, naturalmente estaría entre los principales demonios con los que las brujas fueron acusadas de tener relaciones sexuales. También continuó siendo acusado por su relación con Lilith. Era un mecenas de hechiceros y magos que lo invocaban para golpear a sus enemigos. También gobernaba las casas de juego y se le invocaba con la cabeza descubierta. Era uno de los agentes infernales acusados de poseer sexualmente a las monjas de Louviers, en Francia. Se cree que el nombre de Asmodeus deriva del lenguaje avestán. Significa ira y demonio. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Asmodeus se deriva de Aeshma Daeva, un demonio iracundo que apareció en el zoroastrismo persa alrededor del siglo IX a.C. Más tarde, las religiones judía y cristiana se construyeron a partir de la infamia de Aeshma Daeva, creando un nuevo demonio llamado Asmodeus o Asmodeo. En el Talmud y el Testamento de Salomón del siglo III de a.C., Asmodeus aparece como uno de los demonios que se vio obligado a ayudar a construir el templo de Salomón. Desafortunadamente, Asmodeus demostró ser demasiado poderoso para esta esclavitud, y cuando cayó sobre las hermosas esposas de Salomón, decidió que ya era suficiente. Lanzó a Salomón 400 millas al desierto, luego se disfrazó de rey y se hizo cargo de su palacio, así como de su esposa. Finalmente, Salomón regresó y expulsó al demonio. Asmodeus puede ser el príncipe de la lujuria, pero su apariencia no es exactamente tentadora. Es una criatura monstruosa con 3 cabezas, una como la de una oveja, otra como la de un toro y otra como la de un hombre. El rostro del hombre puede sonar como el más normal, pero con las orejas puntiagudas, dientes irregulares y una boca que respira fuego. Esta característica humana es quizás la más macabra de todas. Imagínenselo.
en la cintura de su cuerpo, este sufre otra transformación muy extraña, dándole con patas de pluma brillantes de un gallo y la cola escamosa de una serpiente. Como si Asmodeus no fuera lo suficientemente extraño y perturbador, el demonio monta un corcel igualmente extraño. Un león con las alas y el cuello de un dragón. Bueno, demos paso al siguiente demonio de la ira, Amón. El demonología es un marqués del infierno, séptimo de los 72 demonios goéticos y uno de los ayudantes de Astaroth, para quien comanda 40 legiones de demonios, y además es el demonio del pecado de la ira. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. En el Goetia del Dr. Ruth se dice que se inclina ante el poder del ángel Achiak. Puede reconciliar cuando quiere las controversias entre amigos. Amón es descrito como un lobo con cola de serpiente comúnmente. En el Pseudonomachia Daemonium de Wierus, un libro, se dice que escupe fuego, mientras que en la traducción de Descubrimiento de la Brujería de Rayal Scott matiza que solo lo respira. Son diferencias. Se le puede ordenar que tome forma humana, pero su naturaleza monstruosa permanecerá. A partir de aquí, las descripciones vuelven a diferir. El Pseudonomachia nos dice que la forma humana tiene dientes de perro y cabeza de halcón nocturno, mientras que Scott dice que aparece con dientes de perro y cabeza de cuervo. En el diccionario infernal de Colin de Plancy se dice que en su forma humana es representado con la piel de color azul. Hablemos sobre el origen de su nombre. Probablemente esté inspirado en el dios egipcio Amón, quienes los judíos guardaban rencor debido al sometimiento de su pueblo por parte del imperio egipcio. También se le asocia con el dios Baal, Baal Amón, de los cartagineses. Su nombre significa aquel que induce a la ira y el asesinato, tal y como indica su pecado capital. Bueno, y por último,
conozcamos al último demonio de los 7 príncipes del infierno, Belfegor. Belfegor es un teniente del infierno, mencionado varias veces en la Biblia, que había sido enviado a la tierra en una misión del diablo. Al hacerlo, encontró una afinidad particular por París, Francia. Es un metamorfo que se deleita en usar esta habilidad para engañar a los mortales. Sus formas más comunes están polarizadas en su apariencia. Tomará la forma de una mujer hermosa, desnuda en toda su gloria, para seducir a aquellos que caerían en sus artimañas. También aparece como un demonio terrible, de carne coriácea, grandes cuernos, dientes y uñas largas y afiladas, y una boca abierta. Belfegor es uno de los muchos demonios con el atributo Baal. En este caso, Baal peor. Como tal, antes de que se le conociera como Belfegor, se le menciona en la Biblia como el patrón de Moab en Asiria. Y fue uno de los dioses falsos al que Moisés impuso la pena de muerte por adorar. Como uno de los ángeles caídos, fue originalmente un miembro de la orden de los principados, y después de su caída se convirtió en una contraparte demoníaca de uno de los 10 sefirotes que supervisan el árbol de la vida. Como ya se ha dicho, Belfegor fue el patrón de Moab, un reino que se sabe que estuvo a lo largo de la orilla del Mar Muerto, en el lado oriental, en lo que hoy es Jordania. Era una deidad fálica, asociada con el sexo, la orgía y todas las formas de libertinaje en general. Durante el Éxodo, aún como Baal peor, algunas facciones de los israelitas comenzaron a hacer sacrificios a él. La razón de esto es porque comenzaron a tener relaciones con las mujeres de Moab, que las sedujeron a su dios local. Independientemente de la razón, estos sacrificios enfurecieron tanto a Moisés que comenzó a condenar a muerte a los que adoraban a Belfegor. Para cuando los sacrificios a Belfegor fueron eliminados, 24.000 personas habían sido asesinadas. Lo único que se discute en esto
es si fueron realmente asesinadas o si Moisés les impuso una plaga que causó su muerte. Él es el enemigo bíblico del sexto sefirote, el ángel patrono de la belleza. Como el demonio patrón de la disputa, tal vez su relación adversarial existe porque la belleza nunca debe ser disputada, ya que está ante el ojo del observador, y algunos pueden encontrar la belleza en todo. Si este demonio se volviera demasiado influyente en el mundo, entonces la belleza de todo esto se contaminaría, causando la ruina. En su forma de demonio y siervo en el infierno, Belfegor fue enviado a la tierra por Satanás para descubrir si el amor conyugal era real o una falacia que podía ser aprovechada por sus secuaces. Belfegor buscó por todas partes y le informó a Satanás que no pudo encontrar el amor conyugal en ninguno de sus viajes. Lo que encontró fue Francia y en particular París. Como una antigua deidad de todo el libertinaje, aparentemente se enamoró del lado más sórdido de la nación en general y de la ciudad en particular. Esta es probablemente la razón por la que, además de ser un adversario del sexto sefirote, se le considera un adversario de María Magdalena, que es una santa patrona de Francia. Belfegor es invocado por personas que desean encontrar fama y riqueza a través de la invención, a menudo con el menor esfuerzo posible. Estos deseos, como casi cualquier invocación demoníaca, están condenados al fracaso, porque la verdadera misión de él es atraer a los perezosos al pecado de la pereza. A través del fracaso de cualquier cosa que Belfegor proporcionó al invocador, él los atrae hacia la postergación y el sueño ocioso, en lugar de producir, condenándolo así. Y así terminamos con la segunda parte de los 7 príncipes del infierno. Dejad a un lado el mal de vuestro interior y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.